Fue un empresario exitoso con una vida cuidadosamente orquestada. Ella, una criada, ya fallecida, a la que apenas recordaba, hasta que un pequeño niño de la calle, con ojos que reflejaban los de su hijo autista, se cruzó en su camino y descubrió un secreto de 7 años, cambiando para siempre las vidas de un hombre frío, un niño solitario y una verdad que todos preferían ignorar. Parece poco probable, ¿no? Pero lo que ocurrió ese día de sol intenso y las verdades que salieron a la luz transformaron la vida de todos. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Los pasos de Leonardo fueron siempre apresurados, dictados por una agenda implacable y el ritmo frenético del mundo empresarial. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, desde las hojas de cálculo financieras hasta la meticulosa rutina de su hijo, Santiago. Desde la temprana partida de la madre de Santiago, un vacío silencioso se había instalado en la gran casa, llenado solo por el zumbido de la electrónica y las interacciones cuidadosamente planificadas con su hijo. Santiago, un niño de mirada curiosa y un universo particular, parecía a menudo ajeno al caos del mundo exterior, inmerso en sus propios patrones y percepciones, que Leonardo, en su búsqueda de orden, trataba de comprender y apoyar lo mejor que podía, aunque a menudo sentía que navegaba por aguas desconocidas, guiado solo por el instinto y una red de terapeutas y especialistas cuidadosamente seleccionados. La tarde de ese día, sin embargo, escaparía a cualquier planificación. El sol ardiente de la gran ciudad irradiaba un brillo intenso sobre el asfalto, y el olor a humo y las promesas del final del día flotaban en el aire. Leonardo y Santiago regresaban del parque, una salida rutinaria que Leonardo intentaba encajar entre reuniones. Un esfuerzo consciente por llenar el tiempo de Santiago con actividades estructuradas. Santiago, con su mochila de dinosaurio a la espalda, mantenía un paso constante, con la mirada fija en un punto invisible que tenía delante, ajeno a la multitud que lo rodeaba. La previsibilidad era para él un refugio, y cualquier desviación podía desestabilizar su mundo cuidadosamente construido, algo que Leonardo, con el tiempo, había aprendido a respetar y proteger por encima de todo, incluso si eso significaba posponer compromisos importantes o sacrificar horas de sueño para asegurar que la rutina de su hijo no se viera perturbada por acontecimientos imprevistos. De repente, el ritmo de Santiago cambió. Sus pasos vacilaron y se detuvo bruscamente, fijando su mirada en algo que Leonardo, inmerso en sus propios pensamientos y en el incesante timbre de su celular, aún no había notado. La quietud de Santiago era inusual, y Leonardo notó un temblor casi imperceptible en las manos de su hijo. Aquella pausa inesperada, por breve que fuese, ya era una advertencia. Leonardo, acostumbrado a las sutiles señales de Santiago, apagó el dispositivo y volvió su atención a su hijo. Su mente ya intentaba descifrar lo que había captado la atención del niño, consciente de que cada pequeño cambio en la rutina o el entorno podía tener un impacto significativo en la percepción y el bienestar de Santiago, requiriendo una respuesta tranquila y atenta para evitar cualquier sobrecarga sensorial o emocional que pudiera desorganizar la jornada de su hijo. Santiago entonces levantó un dedo vacilante, señalando una escena que se desarrollaba a unos metros de distancia. Era un niño, quizás de su misma edad, sentado en el suelo, abrazado a una vieja caja de cartón, con la ropa sucia y el cabello enredado. El rostro del chico de la calle estaba serio, marcado por el polvo y el cansancio, pero sus ojos, de un profundo tono miel, parecían brillar con una intensidad que captó la atención de Santiago de una manera única. Era una mirada que parecía aportar historias, una profundidad que contrastaba con la inocencia de su edad. Y Leonardo,
sintió un escalofrío. La escena contrastaba fuertemente con la burbuja de comodidad y seguridad en la que vivía Santiago, una imagen de la cruda realidad que rara vez se cruzaba en el cuidadosamente pavimentado camino de la vida de Leonardo y que, de alguna manera, parecía conectar directamente con la sensibilidad de Santiago, provocando una reacción que éste no sabía cómo interpretar. «Papá, es mi hermano», murmuró Santiago con voz baja y algo monótona, como si la afirmación fuera un hecho incuestionable, algo que solo él podía ver con claridad. Leonardo, un hombre pragmático y de pensamiento rápido, frunció el ceño. ¿Un hermano? La idea era absurda, ilógica. No tuvo otros hijos y la vida familiar fue un capítulo cerrado desde la muerte de su esposa. Su mente, entrenada en la lógica de negocios, intentó procesar la frase, pero no encontró dónde encajarla. La afirmación de Santiago, sin embargo, no sonó como una fantasía infantil, sino como una verdad absoluta, dicha con la peculiar convicción de quien percibe el mundo de otra manera. Y esto, de alguna manera, lo perturbó más de lo que cualquier argumento racional pudiera hacerlo. Se agachó, intentando mirar a Santiago a los ojos, buscando alguna explicación, una señal de burla. «¿Qué dijiste, hijo? No bromees con eso», dijo Leonardo con un tono que a él mismo le pareció extraño, una mezcla de incredulidad y un dejo de aprensión. Santiago meneó la cabeza, con la mirada aún fija en el chico sentado en la acera. «Se parece a mí, papá. Los ojos. Es mi hermano». La insistencia de Santiago era palpable, carente de cualquier emoción evidente, pero cargada de una certeza que perforaba la armadura de racionalidad de Leonardo. La manera como Santiago notaba los detalles, como el color de los ojos, era algo que Leonardo conocía bien, una característica del modo en que su hijo procesaba el mundo, y le hacía mirar al chico de la calle con una atención nueva e incómoda. Entonces, Leonardo volvió su mirada hacia el muchacho, y efectivamente el parecido era innegable. El cabello claro y rebelde, la nariz recta, los rasgos delicados, todo recordaba a Santiago. Pero lo que más le impactó fueron los ojos. Grandes, de color miel como los de Santiago, tenían la misma profundidad inusual, la misma seriedad tranquila. Un escalofrío recorrió a Leonardo, una sensación de frío le recorrió la columna. Era como si estuviera mirando un reflejo distorsionado de su propio hijo, un eco de una parte de su vida que creía enterrada y olvidada. La visión lo trastornó como pocas cosas lo habían hecho en su vida controlada, y la inquebrantable certeza de Santiago se convirtió en una pregunta persistente en su propia mente. El chico en la acera no decía nada, se limitaba a observar a Leonardo y Santiago, como si estuviera acostumbrado a ser un espectador de la vida ajena, un fantasma silencioso en el paisaje urbano. Su silencio fue tan elocuente como la insistencia de Santiago y contribuyó a la creciente confusión de Leonardo. Había algo en la postura del chico, una quietud resiliente, que le hacía sentir una profunda incomodidad, casi una punzada de culpa que no podía explicar. Aquella mirada fija, carente de miedo, resultaba inquietante, y Leonardo sintió la necesidad de acercarse, de romper ese silencio y comprender qué estaba pasando. Fue como si la ciudad, en su habitual indiferencia, hubiera puesto a ese pequeño ser en su camino, desafiando todas sus certezas y el orden cuidadosamente establecido de su existencia. «Espera aquí», le dijo Leonardo a Santiago, con la voz un poco más ronca de lo habitual. Santiago, comprendiendo a su manera la gravedad del momento, permaneció inmóvil, viendo a su padre alejarse. Cada paso que daba Leonardo hacia el niño en la acera parecía pesar 1 tonelada, como si estuviera cruzando un campo minado de emociones y verdades ocultas. Ese encuentro inesperado, orquestado por la mirada perspicaz de Santiago,
comenzó a revelar algo que Leonardo nunca había imaginado, una realidad que prometía poner su mundo patas arriba. La calle, antes un recorrido rutinario, se había convertido en el escenario de un drama personal, donde el destino parecía coser una nueva y compleja tela para su vida, y él sentía cada puntada de la aguja en su propia piel. Cuando Leonardo finalmente se arrodilló ante el niño, el polvo y el olor de la calle invadieron sus sentidos, una dura realidad que contrastaba con el aire acondicionado de su oficina. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de transmitir con su voz una calma que no sentía. El niño levantó la mirada, sus ojos color miel fijos en los de Leonardo, sin ningún rastro de miedo o sorpresa. «Mateo», respondió con voz débil pero firme, un nombre que encajaba con la escena con una extraña familiaridad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Esa respuesta sencilla, directa y sin vacilaciones fue el último clavo que se destapó en una bomba de tiempo emocional dentro de Leonardo, detonando una serie de pensamientos y sentimientos que había reprimido durante años. «¿Dónde están tus padres?», Leonardo preguntó sintiendo que su corazón se aceleraba. La respuesta de Mateo llegó en un susurro, pero claro, con una resignación que no encajaba con sus 7 años. «Mi madre murió. No tengo padre». Aquellas palabras, dichas con la brutal sencillez de la verdad, golpearon a Leonardo como un golpe en el estómago. El aire parecía enrarecerse y se sintió ligeramente mareado, como si el mundo girara demasiado rápido. Dio un paso atrás, luego otro, tratando de procesar la información que estaba destrozando su realidad. La ausencia de un padre, la muerte de una madre, la edad del niño. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas que nunca había querido armar, y cada pieza traía consigo una punzada de dolor y una sensación de que se había perdido algo irremediable. Algo que él, en su vida de control y previsibilidad, nunca había considerado siquiera como una posibilidad remota. «¿Cuántos años tiene?», Leonardo preguntó, su voz apenas audible, ya sea sabiendo la respuesta que vendría o temiéndola. «7», respondió Mateo, y el mundo de Leonardo se derrumbó en un cálculo automático. 7. Hace exactamente 7 años. La mente de Leonardo voló a una época turbulenta, poco después del despido de Lucía, su antigua criada. Una discusión trivial, un momento de enojo e impaciencia que resultó en una decisión abrupta. El recuerdo lo ahogó y la culpa, un sentimiento que rara vez permitía en su vida meticulosamente organizada, comenzó a carcomerlo desde adentro. Era un viejo dolor que creía haber enterrado, pero que ahora emergía con una fuerza abrumadora, vinculando el pasado con el presente de una manera que nunca había imaginado posible, y que, en su vida de lógica y orden, parecía la más cruel de las ironías. Sin decir otra palabra, Leonardo se dio la vuelta y caminó de regreso hacia Santiago, quien esperaba con la misma quietud observadora que antes. Tomó la mano de su hijo, sintiendo la cálida palma en la suya, y lo jaló de regreso al auto. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor, roto únicamente por el murmullo del tráfico. El paisaje urbano, que antes era solo una mancha de hormigón, ahora parecía cargado de un significado oscuro. Cada edificio y cada persona que pasaba eran como testigos silenciosos de una revelación para la que no estaba preparado. Sintió el peso de la mirada de Santiago sobre él, una curiosidad infantil que no sabía cómo satisfacer y la incapacidad de explicar el torbellino de emociones que lo asaltaban, la incertidumbre del futuro que se abría ante ellos. «Papá», comenzó a decir Santiago, su voz rompiendo el pesado silencio del auto, pero Leonardo lo interrumpió bruscamente, su tono más duro del que pretendía. «No hablemos de eso, hijo. ¿Entendido?». La frase resonó en el auto y Santiago bajó la cabeza, renunciando al intento de comunicarse, inmerso en su propio universo de percepciones. La reacción de Santiago, por peculiar que fuera,
acentuó el dolor de Leonardo. Sabía que estaba huyendo, retrasando lo inevitable, pero el shock era demasiado grande para procesarlo en ese momento. La necesidad de orden y control de Leonardo chocaba violentamente con el torbellino emocional que la presencia de Mateo había causado, y sentía la urgencia de regresar a su fortaleza privada, su oficina, donde los números y los papeles ofrecían un refugio de la complejidad humana que ahora se veía obligado a enfrentar, un escape desesperado de una realidad que aún no podía descifrar por completo. Al llegar a casa, Leonardo no lo dudó. Caminó directamente a su oficina, un santuario de orden y lógica en su vida. Abrió una carpeta vieja, amarillenta por el tiempo, y comenzó a hojear los registros del personal. La búsqueda fue metódica, casi frenética, como si en esas páginas se escondiera la respuesta a todo el caos que lo invadía. Sus dedos se deslizaron sobre los nombres, cada uno de ellos un recuerdo lejano de un pasado que había compartimentado cuidadosamente. El olor a papel viejo llenaba el aire, mezclándose con el aroma de su propia aprensión, y cada vuelta de página traía consigo una nueva capa de ansiedad, una creciente certeza de que estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría su vida para siempre, algo que había reprimido durante años, pero que ahora llamaba a la puerta de su conciencia con una urgencia irrefutable. Allí estaba ella, Lucía Navarro, Mucama. El nombre, que alguna vez fue solo una línea en un registro, ahora palpitaba con un significado abrumador. Ella había trabajado en su casa durante 3 años sin falta, una presencia discreta y eficiente. La mente de Leonardo retrocedió en el tiempo, reviviendo la discusión que culminó en su abrupto despido, un incidente que en ese momento parecía trivial, pero que ahora resultaba absurdo y tenía un peso insoportable. Una pelea insignificante, una irritación momentánea que resultó en una vida destruida, una vida que, se dio cuenta ahora con un escalofrío en la columna, podría haber sido la vida de Mateo. El recuerdo del rostro de Lucía, que antes había sido una imagen borrosa, ahora se hacía claro, trayendo consigo el recuerdo de una mirada cansada pero digna, una mirada que ahora, en retrospectiva, parecía llevar el secreto de una historia que nunca había sospechado. Buscó el número de teléfono de Lucía, pero no funcionó. La dirección, un barrio del sur de la ciudad. La dirección, curiosamente, quedó grabada en su memoria, un detalle que nunca se había molestado en olvidar. La urgencia lo invadió. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentarse a esa realidad que se imponía con tanta fuerza. El mundo empresarial, sus reuniones y estrategias, todo perdió su sentido ante esa búsqueda personal y desesperada. Cogió el teléfono y llamó a su chofer, con una voz más firme de lo que su corazón le permitía. «Necesito que me lleves a esta dirección. Ahora». Esa orden, pronunciada con implacable determinación, marcó el inicio de un viaje que lo llevaría a descubrir los secretos de un pasado que había ignorado y a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. 30 minutos después, Leonardo estaba parado frente a un antiguo barrio, un laberinto de casas humildes y calles estrechas. El contraste con su vida de lujo era marcado, casi ofensivo. El olor de la comida casera se mezclaba con el olor de la basura y la humedad, una dura realidad que lo envolvió como un abrazo frío. Llamó a una de las puertas. El sonido resonó en el silencio de la tarde. Su corazón latía deprisa, como un tambor desfasado en su pecho. ¿Qué encontraría allí? ¿Qué verdades se esconderían tras esa simple puerta? Con cada segundo de espera, la ansiedad crecía y sentía la fragilidad de su propia existencia ante la inmensa y desconocida vida que se desarrollaba ante él. Una vida que, ahora comprendía, se había desarrollado paralelamente a la suya, pero en un mundo completamente diferente. Una mujer mayor, con el rostro marcado por la vida y mirada desconfiada,
abrió la puerta. «Estoy buscando a Lucía Navarro», dijo Leonardo, intentando sonar tranquila su voz, pero con un temblor casi imperceptible. La mujer lo miró de arriba abajo. Sus ojos recorrieron la costosa ropa de Leonardo y su postura altiva con una mezcla de curiosidad y desprecio. Esa mirada crítica era un recordatorio incómodo de la distancia social que los separaba, y Leonardo sintió una oleada de vergüenza, un sentimiento que rara vez experimentaba. Se encontró allí un hombre de poder e influencia, reducido a un extraño que pedía información sobre un pasado que había ignorado, y la situación, en su simplicidad, era más humillante de lo que cualquier fracaso empresarial podría ser. «Lucía murió hace 2 meses, de neumonía», respondió la mujer con la voz llena de tristeza resignada. «Y el niño Mateo, su hijo, se quedó conmigo unos días, pero se escapó». Las palabras cayeron sobre Leonardo como piedras, aplastando cualquier atisbo de esperanza que aún pudiera tener. El tiempo se ha detenido. La muerte de Lucía, la fuga de Mateo, cada detalle fue un golpe. Dijo que prefería vivir solo que en un lugar donde lo separarían de su madre. No se lo dijeron a nadie. No tenía familia. Nadie vino. Nadie llamó. La acusación implícita en la voz de la mujer, el dolor en sus palabras, traspasaron el alma de Leonardo. «¿Y tú quién eres?». La pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Quién era él? Un extraño, un culpable, un padre que apenas ahora había descubierto la existencia de su hijo, un hombre que se había cerrado a la vida y, por tanto, había perdido la oportunidad de conocer una parte esencial de sí mismo. Sin responder, Leonardo se dio la vuelta y se alejó, cargando con el peso de aquella revelación, el eco de las palabras de la mujer martillando en su mente como una sentencia despiadada, y la imagen de Mateo, solo e indefenso, grabada en su alma. Aquella noche fue un tormento. Leonardo no pudo pegar ojo. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de Mateo se superponía a la de Santiago durmiendo en su habitación. Los mismos rasgos, el mismo rostro sereno, la misma quietud que ahora sabía que era la quietud de un mundo interior complejo. La culpa, que antes era un susurro distante, ahora gritaba en sus oídos. ¿Por qué? No podía comprender la profundidad de ese sentimiento. Su mente racional intentó procesar la emoción, buscando una explicación lógica, pero el dolor era puramente humano, visceral. Era el dolor de un padre que había perdido 7 años de la vida de su hijo. 7 años de momentos que nunca podrían recuperarse, y la constatación de ese tiempo irrecuperable lo asfixiaba, convirtiendo cada minuto de la noche en una tortura. Al amanecer, la decisión ya estaba tomada. Ya no había lugar para dudas ni racionalizaciones. Necesitaba encontrar a Mateo. Llamó a su abogado de confianza con voz firme pero con una urgencia que lo sorprendió. «Necesito encontrar a un niño. Se llama Mateo Navarro. No tiene hogar. Debe tener unos 7 años». Desde el otro extremo de la línea llegó la pregunta cargada de cautela. «¿Es este tu hijo?». Leonardo dudó. La palabra «sí» se le quedó atascada en la garganta, un reconocimiento que parecía demasiado pesado para ser verbalizado. «No lo sé», respondió la dolorosa verdad, «pero necesito saber». Esa búsqueda no era solo de una respuesta biológica, era de una paz que sabía que solo encontraría al desentrañar ese misterio, al enfrentarse a la verdad que la vida había puesto en su camino. Pasaron las horas y la espera era una agonía. Leonardo sintió que el tiempo se arrastraba, cada minuto una eternidad, hasta que sonó el teléfono. Gracias a algunos contactos y cámaras de seguridad repartidas por la ciudad, localizaron al niño en una esquina cercana al centro. Leonardo se fue solo, la aprehensión mezclada con una atracción extraña y poderosa. El aire en la calle parecía más denso, el sonido del tráfico más fuerte, como si la ciudad se estuviera preparando para un momento de revelación.
Necesitaba ir solo, necesitaba ver con sus propios ojos, necesitaba sentir la verdad sin la interferencia de otros. Fue un viaje solitario hacia un destino que sabía, en lo más profundo de su corazón, sería inevitable y transformador. Mateo estaba allí, sentado con la misma caja de cartón, en la misma postura inmóvil, como si lo estuviera esperando, como si supiera que Leonardo regresaría. La escena era un espejo de aquella primera visión, pero ahora tenía un peso diferente. Leonardo se arrodilló de nuevo, con la mirada fija en Mateo, buscando una conexión que fuera más allá de las palabras. Mateo, dijo con voz suave, casi un susurro. La familiaridad del nombre en sus labios era extraña y dolorosa. Había una solemnidad en el aire, un entendimiento mutuo que trascendía la inocencia de la edad de Mateo y la complejidad de la vida de Leonardo. Fue como si el destino hubiera tejido ese encuentro y cada mirada intercambiada fuera un hilo de esa intrincada trama. ¿Te acuerdas de Lucía? Era mi madre, trabajó en mi casa hace años. Leonardo sintió que se le encogía el corazón al mencionar a Lucía, un nombre que ahora cargaba con el peso de tantas verdades no dichas. Hizo una pausa con la respiración atrapada en la garganta. El peso de las palabras que estaban por salir era casi insoportable. Creo que tal vez soy tu padre. La frase quedó suspendida en el aire, llena de incertidumbre y una leve esperanza. Mateo no respondió. Él simplemente lo miró, sus ojos color miel fijos en los de Leonardo, un silencio que pareció extenderse por una eternidad. Era un silencio lleno de historias no contadas, miedos y una curiosidad infantil que se mezclaba con la madurez precoz que la vida en la calle le había impuesto al niño. El silencio que siguió fue incómodo, pesado, como un velo que los envolvía a ambos. Leonardo sintió la necesidad de llenar el vacío, de ofrecer algo, cualquier cosa, para romper la tensión. ¿Puedo llevarte a hacerte unas pruebas? Solo para descubrir la verdad, propuso con voz cautelosa, consciente de la fragilidad del chico y de la desconfianza que la vida le había enseñado. Mateo, con la sabiduría precoz de quien vive en la calle, respondió en voz baja pero firme, «Yo no voy con desconocidos». La respuesta, aunque esperada, golpeó fuerte a Leonardo. Era la voz de la experiencia, la realidad de una vida donde la confianza era un lujo. «Tienes razón», asintió Leonardo, con el dolor del reconocimiento en el pecho. Ese momento, tan doloroso como fue un recordatorio de la distancia que necesitaba cerrar, de la confianza que necesitaba construir, paso a paso, en el camino hacia la reconexión con su hijo. «Entonces, ¿puedo ofrecerte algo de comer?», Leonardo preguntó sintiendo un sutil alivio cuando Mateo dudó, pero luego asintió. Fue un pequeño gesto, pero un paso adelante. Comieron tacos en un puesto cercano. Fue la comida más incómoda que Leonardo había tenido en años. El fuerte olor de la comida, el ruido de la calle, la presencia silenciosa de Mateo a su lado, todo contribuía a crear una sensación de extrañeza. Pero Mateo comía con una voracidad que delataba su hambre, como si llevara días sin comer, lo que hacía doler el corazón de Leonardo. Aquel pequeño ser, a sus 7 años, y con la sabiduría de una vida dura, le reveló a Leonardo un mundo de privaciones que él, en su burbuja de privilegio, jamás podría haber imaginado. «¿Dónde duermes?», Leonardo preguntó con la voz cargada de indignación contenida. «Donde no me manden lejos», respondió Mateo, y Leonardo apretó los dientes, sintiendo la fría ira subirle a la garganta. La brutalidad de aquella realidad, la ausencia de un hogar, la incertidumbre constante de la próxima comida, la humillación de ser expulsado, todo ello fue un shock para Leonardo, que vivía en un mundo de certezas y lujos. La imagen de su hijo, un ser pequeño con los mismos ojos que Santiago, durmiendo afuera, era insoportable. Era una herida abierta en su propia alma, un cruel recordatorio de su negligencia, por inconsciente que fuera.
y el peso de la culpa se hacía cada vez más pesado. «¿Puedo llevarte a casa a dormir esta noche?», propuso Leonardo, con una voz más suave de lo esperado, pero llena de una urgente necesidad de ofrecer refugio. Mateo lo miró con recelo, sus ojos color miel recorriendo el rostro de Leonardo, como evaluando cada palabra, cada intención. «¿Me vas a llevar a un lugar con policías?», preguntó en voz baja, pero con un rastro de miedo que finalmente se reveló. Esa pregunta reveló la dura realidad de la vida de Mateo en la calle, las constantes amenazas, la desconfianza hacia cualquier autoridad. «No, lo prometo», dijo Leonardo con voz firme, tratando de transmitir la tranquilidad que sabía que era vital para el niño. Tras unos segundos de vacilación, Mateo asintió. Fue un pequeño paso, pero un paso gigante para ambos. Un hilo de esperanza que se extendió en la oscuridad. Leonardo llamó a su abogado. La urgencia en su voz era inconfundible. Necesitaba iniciar el proceso de custodia de emergencia, y una prueba de ADN era esencial para confirmar el vínculo biológico. Las ruedas de la burocracia comenzaron a girar, impulsadas por la imperiosa necesidad de proteger y acoger a Mateo. Cuando llegaron a casa, Santiago los estaba esperando en la entrada, con los ojos brillantes de emoción contenida. Cuando vio a Mateo, una sonrisa de oreja a oreja se extendió por su rostro. «Te dije que eras mi hermano», exclamó Santiago con la voz llena de alegría inocente, una confirmación que había previsto con la peculiar sensibilidad de su mundo interior. Mateo no respondió. Él simplemente bajó la mirada y entró lentamente a la casa. El peso de ese nuevo mundo aún lo oprimía. Leonardo cerró la puerta, sintiendo que un nuevo y complejo viaje acababa de comenzar. Un viaje que requeriría paciencia, amor y una dosis de coraje que aún no sabía que poseía. «¿Por qué la despediste?», Leonardo preguntó sin levantar la vista del archivo abierto en su escritorio en la oficina. Estaba hablando con Clara, la exama de llaves de la casa, una mujer que había trabajado con él durante muchos años y conocía bien a Lucía. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una urgencia que ya no podía contener. La necesidad de comprender el pasado y llenar los vacíos se hizo cada vez más imperiosa. La voz de Clara, un hilo de recuerdos lejanos, era el único vínculo con una verdad que había ignorado durante tanto tiempo, y la escuchaba con una atención que nunca había prestado a un informe financiero, consciente de que cada palabra que ella decía podía ser una pieza fundamental en el rompecabezas de su propia vida. «Yo no la despedí, señor», respondió Clara, con una claridad en su voz que contrastaba con la confusión de Leonardo. «Lo hiciste, aunque no fue exactamente por nada serio». Las palabras de Clara provocaron un frío shock en Leonardo. Él había despedido a Lucía. El recuerdo era vago, una mancha en su memoria, pero la certeza en la voz del ama de llaves era innegable. «Explícamelo», exigió Leonardo, en un tono apenas superior a un susurro, mientras su mente intentaba desesperadamente reconstruir los acontecimientos. La memoria era un campo minado de medias verdades y olvidos convenientes, y con cada palabra de Clara se revelaba una nueva capa de su propia negligencia, trayendo consigo una culpa que ya no podía reprimir. «Fue por una discusión tonta», continuó Clara con voz suave pero firme, como si estuviera desvelando un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Lucía lo reprendió por algo que había dicho sin querer. «Creo que estaba muy sensible en esos días». Las palabras de Clara encendieron una chispa en la mente de Leonardo. Una discusión, sí, recordó vagamente, una queja por algo mal organizado, gritos y luego silencio. Un silencio que ahora comprendió con un nudo en la garganta era el preludio de una vida deshecha, de un destino cambiado. La sensibilidad de Lucía, un detalle que él había ignorado en ese momento, ahora resonaba con un significado nuevo y doloroso,
conectando con la vulnerabilidad de Mateo y su propia ceguera ante las vidas que lo rodeaban, un patrón de comportamiento que ahora se veía obligado a enfrentar. Y entonces tú, irritada, le pediste que se fuera, concluyó Clara, un poco más baja la voz, como si el peso del recuerdo fuera demasiado grande para llevarlo sola. Leonardo cerró los ojos por un momento y la imagen de aquel día regresó con una claridad inquietante. La ira momentánea, la decisión apresurada, la falta de reflexión sobre las consecuencias, todo se desarrolló en su mente como una película de terror personal. Él, el empresario meticuloso, el que toma riesgos, había fracasado miserablemente en su vida personal, ignorando las señales y a las personas que lo rodeaban. Ese destello de recuerdo fue más doloroso que cualquier relato de pérdidas financieras, porque la pérdida allí era humana, irreversible, y sentía el peso de cada palabra no dicha, de cada gesto no realizado. Intentó comunicarse después. Leonardo preguntó con voz apenas audible y el miedo a la obvia respuesta flotando en el aire. Clara dudó, con la mirada fija en un punto lejano, como si accediera a recuerdos guardados bajo llave. «Supongo que sí», murmuró. «Vi algunas cartas en la oficina, pero nunca te llegaron». Con cada palabra que pronunciaba Clara, el nudo en la garganta de Leonardo se apretaba aún más. ¿Letras? No recordaba cartas, pero la posibilidad de que Lucía hubiera intentado llegar a él, de que existiera una oportunidad de cambiar el curso de la historia, lo atormentaba. Ese detalle, por insignificante que pareciera, era un cruel recordatorio de las oportunidades perdidas, de las vidas que podrían haber sido diferentes si él hubiera estado más atento, menos inmerso en su propio universo. La asistente de entonces, Paola, los tiró a la basura, continuó Clara, con la voz tomando un tono de indignación. Dije que no tenías tiempo para esos dramas. Leonardo se quedó sin palabras. Paola, siempre tan fría, siempre cuidando su imagen, protegiéndolo de cualquier cosa que pudiera empañar su impecable reputación. ¿Y él? Estaba demasiado ocupado para darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor, para darse cuenta de la verdad que estaba justo debajo de sus narices. La revelación de aquellas cartas, desechadas por un asistente celoso de proteger su imagen, fue un golpe definitivo a su fachada de hombre recto y racional. La ira hacia Paola se mezclaba con la ira hacia sí mismo, hacia su propia ceguera, hacia su incapacidad de ver más allá de su propia burbuja de privilegios. ¿Sabías que estaba embarazada? Leonardo preguntó con la voz quebrada, la pregunta que lo atormentaba desde su encuentro con Mateo. Clara dudó otra vez, con una mirada de tristeza en sus ojos. Lo sospechábamos, señor, pero ella nunca lo confirmó. Se fue rápidamente. Nadie la volvió a ver. La confirmación, aunque en forma de sospecha, golpeó a Leonardo con la fuerza de un puñetazo en el pecho. La imagen de Lucía, embarazada y sola, huyendo de su casa, lo atormentaba. Él había sido el catalizador de todo esto, el responsable de una vida de sufrimiento para Lucía y Mateo. El peso de sus acciones, una vez distantes y abstractas, ahora se materializaba en un peso aplastante sobre su alma. Leonardo cerró la carpeta de golpe. El sonido seco resonó en la silenciosa oficina. «Ya es suficiente», dijo, con la voz cargada de una emoción que ya no podía ocultar. Con cada revelación, la armadura de control que había construido durante años se desmoronaba, exponiendo su vulnerabilidad, su culpa, su fracaso como ser humano. Ese momento, la verdad desnuda revelada por Clara, fue el punto de inflexión, el shock que lo obligó a enfrentar no solo la existencia de Mateo, sino su propia responsabilidad en toda esa historia. El pasado, que había intentado enterrar tan profundamente, ahora emergía con una fuerza abrumadora, exigiendo ser reconocido y reparado. Horas después, llegó la llamada de su abogado, rompiendo el pesado silencio de la oficina.
Hemos conseguido una cita para la prueba de ADN mañana a las 9 a.m. y estamos iniciando la solicitud de custodia temporal bajo circunstancias especiales, dijo la voz al otro lado de la línea con tono de urgencia. Pero necesitaremos pruebas del vínculo biológico. Los tendremos pronto, respondió Leonardo con voz firme y determinación inquebrantable. La burocracia, que antes era una carga, ahora parecía un camino de redención, una manera de corregir los errores del pasado y asegurar un futuro para Mateo. Ese paso genial fue el primero de muchos en un viaje que sabía que sería largo y desafiante, pero que estaba decidido a emprender sin importar el costo. Esa noche, Mateo durmió en el cuarto de invitados de la gran casona, un espacio lujoso que contrastaba fuertemente con la caja de cartón en la que había dormido durante tanto tiempo. No decía una palabra, no comía mucho y no dejaba que nadie se acercara a él, excepto Santiago. Leonardo, observándolos desde la puerta entreabierta, escuchaba la conversación entre los dos hermanos, un rayo de esperanza en medio de su angustia. ¿Tenías algún juguete afuera?, Santiago preguntó con voz inocente y curiosa. Tenía un carrito, pero me lo quitaron, murmuró Mateo, en voz baja, llena de una tristeza que le apretó el corazón a Leonardo. Te presto uno, pero no lo rompas, continuó Santiago con la pura generosidad de un niño. No soy tonto, respondió Mateo, y Santiago, con la sensibilidad propia de su mundo, replicó. No he dicho eso, solo me gustan mucho mis juguetes. Un breve silencio. Entonces Mateo murmuró. ¿Tu madre también murió? Sí, cuando era bebé. No la recuerdo. Recuerdo la mía. Ella solía cantarme una canción, pero ya no puedo cantarla. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Cerró la puerta en silencio, con el corazón pesado pero con una nueva y profunda comprensión del dolor que unía a sus dos hijos. Un dolor que él, como padre, estaba decidido a sanar. A la mañana siguiente surgió un nuevo desafío. Mateo se negó a ir al hospital para la prueba de ADN. «No aceptarán mi sangre», exclamó con los brazos cruzados, con la voz cargada de miedo y profunda desconfianza, algo que Leonardo entendió como un remanente de su vida en la calle, donde la vulnerabilidad era una amenaza constante. Leonardo se arrodilló, intentando alcanzar la mirada del niño. «Es solo un poquito», explicó con voz suave, intentando calmar el miedo irracional de Mateo. «No dolerá mucho, lo prometo». La promesa, dicha con la sinceridad que sentía, fue un intento de construir el puente de confianza que había sido tan severamente sacudido por la vida. Pero Mateo no cedió, la desconfianza aún latente en su mirada. «¿Qué pasa si luego me echas a la calle?», preguntó con la voz apenas audible pero llena de profundo dolor, con el miedo a ser abandonado de nuevo, un trauma que la vida en la calle le había impuesto. «No lo haré», respondió Leonardo con voz firme y con una certeza inquebrantable en sus palabras. «¿Qué pasa si me dejas, como todos los demás?». La pregunta, un grito silencioso de su alma, golpeó fuerte a Leonardo. Se agachó de nuevo, colocó sus manos sobre los hombros de Mateo y lo miró directamente a los ojos, forzando una conexión que iba más allá de la razón. «Mírame a los ojos», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «No te dejaré. Solo quiero saber la verdad, y si eres mi hijo, nunca te dejaré». Mateo lo miró fijamente durante un largo rato, como si sopesara cada palabra, cada promesa. Finalmente asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible, pero que para Leonardo significó la apertura de una nueva puerta. En el hospital, el procedimiento fue rápido, casi silencioso, lo que de alguna manera alivió la tensión. Una enfermera, con movimientos precisos y mirada suave, recogió muestras de ambos. Mateo no lloró, pero mantuvo los dientes apretados durante todo el proceso, con la expresión seria, como si soportara un dolor invisible, una carga que llevaba en su pequeño cuerpo. Leonardo lo observó, sintiendo cada punzada del dolor de Mateo dentro de sí.
una conexión que se hacía más profunda con cada segundo. Al salir, comieron helado en silencio. El helado contrastaba con la amargura de la situación, pero era un pequeño consuelo en medio de la incertidumbre. ¿Y si no soy tu hijo? Mateo preguntó de repente con la voz baja, mirando el helado derretido en sus manos. La pregunta que Leonardo sabía que había estado en su mente desde el principio, un miedo latente que ahora se revelaba. Leonardo lo miró por un segundo. La seriedad en su rostro era inconfundible. Había un peso en sus palabras, una certeza que trascendía cualquier resultado de prueba de ADN. Sabía que lo que sentía por Mateo ya era algo que iba más allá de los lazos biológicos, una conexión que se establecía en el corazón, no solo en la sangre. No importa, respondió Leonardo con voz firme, llena de una convicción que lo sorprendió. Ya estás aquí y eso no va a cambiar. Esas palabras, dichas con tanta seguridad, parecieron disolver parte de la tensión en Mateo. No dijo nada más, pero por primera vez una sonrisa tímida, casi imperceptible, apareció en sus labios, apenas un movimiento leve que apenas alteró la seriedad de su rostro. Pero Leonardo se fijó en él. Esa sonrisa, por discreta que fuera, era un rayo de esperanza. Un rayo de luz en la oscuridad y, para Leonardo, significaba más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Fue el comienzo de una transformación, de un vínculo que se fortalecía con cada pequeño gesto de aceptación y cariño. No buscó reconocimiento, solo quiso reencontrar a su hijo y terminó devolviéndole a Mateo su voz, su alegría y, asimismo, su propia humanidad. A veces la vida parece quitarnos todo, personas, sueños, rumbos, pero es precisamente en esos vacíos que descubrimos lo que nadie nos puede quitar. La fuerza silenciosa para empezar de nuevo, el valor de ser vistos con verdad y el coraje para continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece haber olvidado quiénes somos. Si esta historia te tocó el corazón, así como a Leonardo, Santiago y Mateo, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa, ver a los demás con el corazón.